Buenas tardes, profesoras y compañeras. Mi nombre es Natalia Araque, estudiante del programa de profesionalización docente. Hoy les vengo a hablar sobre los procedimientos administrativos docentes. El procedimiento administrativo es una causa formal de la serie de actos en el que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin determinado, en el cual se fijan los objetivos y metas a lograr. En 1981, en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, artículo 7, señala que se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular, emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública, lo cual señala a todo acto administrativo desde el punto de vista de la voluntad, sin separarse jamás de las normas establecidas por el derecho administrativo, para que los mismos puedan tener y ejercer vigencia legítima como manera de ejecutar cualquier tipo de sanción en busca de la responsabilidad y de la idoneidad administrativa. Para todo proyecto se debe aplicar los procesos administrativos, y en cuanto al papel del docente, también debe aplicar los mismos procesos de las fases de la administración. Tales son planificar, organizar, dirigir y controlar. En este sentido, todo docente debe llevar un proceso administrativo dentro del aula, ya que la administración cumple con una serie de pasos para que se lleve a cabo, y en cuanto al área de la educación, se ajusta a las actividades que hace el docente en una jornada diaria, tales como planificar, que es la principal actividad a ejecutar, organizar, tomar decisiones, supervisar cada una de ellas, lo cual hace al docente un buen administrador. Por consiguiente, la actitud del docente es una cualidad y un principio que se acopla a los procedimientos administrativos para su correcto funcionamiento, así como también a la vocación del docente, actuando en ella como punto de control, ofreciendo eficacia en cada uno de sus actos, lo cual otorga trascendencia en relación a las siguientes terminologías. Control. Es la función administrativa que verifica que todo ocurra según las reglas establecidas o las órdenes dadas, y es el punto en donde el ejercicio del acto administrativo converge con la búsqueda de los objetivos trazados en medio de la vocación y el proceso de la función administrativa. Celeridad. Es la actividad administrativa que se desarrolla con principios de economía, eficacia e imparcialidad, debido a que los principios mencionados proporcionan control y fuente de integridad en lo relacionado al acto administrativo educativo. Vocación. Se define como inclinación a cualquier estado, profesión o carrera al mismo tiempo. Cada participante en la realidad educativa es un actor con visiones propias vinculada al desarrollo del conocimiento del ser. En cuanto a la aplicación de los procesos administrativos en la educación, tenemos que los procedimientos administrativos trabajan de manera conjunta con las leyes venezolanas y de la administración por medio de su proceder, guardando relación con lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En el capítulo 1 de la revisión de los actos administrativos, establece que los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico. Es importante conocer los aspectos implícitos en la aplicación de un procedimiento administrativo, los cuales cabe mencionar. Rigurosidad del cumplimiento de la ley. Se define como un principio evidenciado de manera constante en la observación de un acto administrativo para poder lograr el respeto y la exclusión de la falta de probidad de las normas que ejerce el poder de la sociedad. Amonestaciones. Es una crítica hecha con la intención de evitar que se repita un comportamiento indeseable, es decir, es una forma de corregir un patrón de conducta no deseado o que a su vez su constancia pueda traer consecuencias poco beneficiosas para las partes involucradas. Sanciones. Es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal.
En este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Ahora pasaremos a hablar de los procedimientos disciplinarios. Se define como la facultad de aplicar medidas disciplinarias, es decir, sanciones, mediante un proceso específicamente establecido al efecto con el fin de tutelar el orden jurídico administrativo. Se ha dicho que es un poder de principio, cuyo fundamento radica en la necesidad que tiene la administración de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios que están a su cargo. Estos comprenden los siguientes elementos: sujeto, objeto, motivo y fin. En cuanto a los sujetos, se entiende lo siguiente: el sujeto activo es el que ejerce la potestad de sancionar. Por el contrario, el sujeto pasivo es siempre el funcionario público, cuya conducta da lugar al ejercicio de la potestad. Si no existe el vínculo funcional, resulta imposible de sancionar. El objeto es la aplicación de la sanción. La sanción disciplinaria es aquella que la administración aplica a los integrantes de sus cuadros funcionales, toda vez que se verifica un comportamiento que altere o sea susceptible de alterar el buen funcionamiento del servicio. El motivo es el porqué del acto administrativo, que en el derecho disciplinario lo constituye la falta administrativa, es decir, todo acto u omisión del funcionario intencional o culposo que viole los deberes funcionales. El fin constituye el para qué del porqué disciplinario, es decir, el objetivo que se persigue es la garantía del orden jurídico. En cuanto a los principios del procedimiento disciplinario, como antes dijimos, la legalidad del poder disciplinario de los docentes en Venezuela deviene de las sanciones impuestas en la Ley Orgánica de Educación, que dispone los siguientes principios: legalidad, tipicidad y retroactividad, non bis in idem, que significa que a nadie puede imponerse dos o más sanciones por un mismo hecho. Continúa la proporcionalidad, culpabilidad e imparcialidad. Faltas del procedimiento disciplinario. Debemos conocer qué es una falta. Es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que por tanto no es tipificada como delito. Estas se clasifican de la siguiente manera: leve, graves y muy grave. Para alcanzar la mencionada calificación deberá tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: el deber funcional violentado, el grado en que haya vulnerado la normativa aplicable, la gravedad de los daños causados, el descrédito para la imagen pública de la administración. Vamos a pasar a definir el concepto de las faltas. Faltas leves son aquellas que ameritan las sanciones de observación o amonestación con anotación en el expediente personal del funcionario o suspensión hasta por 10 días, no resultando necesaria la instrucción de un sumario administrativo. Faltas graves ameritan la sanción de suspensión a partir de 10 días y hasta por el término de 6 meses. Faltas muy graves ameritan la destitución. Estas sanciones de suspensión mayor a 10 días y la destitución solamente podrán imponerse previo sumario administrativo. Ahora bien, una vez se conocen los principios, faltas y sanciones, resulta oportuno establecer que el reglamento del ejercicio de la profesión docente contempla 4 procedimientos distintos, dependiendo del tipo de falta cometida y la gravedad con que éste sanciona tales faltas. Los artículos involucrados son los siguientes: artículos 150, 151, 152 de dicho reglamento. Vamos a pasar a hablar un poco de cada uno. Artículo 150 menciona que los miembros del personal docente incurren en falta grave en los siguientes casos: por aplicación de castigos corporales a los alumnos, por la inasistencia e incumplimiento reiterado de las obligaciones
que le corresponden en las funciones de evaluación del rendimiento estudiantil. Artículo 151. También incurren en la falta grave los profesionales de la docencia en ejercicio de cargos de dirección o supervisión de la educación, cuando violen o amenacen la estabilidad de los educadores o dieran lugar a la aplicación de medidas legales contra estos. Artículo 152. Los miembros del personal docente incurren en falta leve en los siguientes casos: retardo reiterado en el cumplimiento de horario de trabajo, inasistencia justificada al trabajo durante 2 días hábiles en el término de un mes, retardo injustificado en la entrega de los recaudos relativos a la administración escolar. Menciona López Ordóñez en el 2008 que para determinar las faltas, sean graves o leves, y establecer la respectiva sanción, y conforme a los principios de legalidad, a la defensa y al debido proceso, se requiere un procedimiento administrativo previo que garantice los derechos del funcionamiento docente. Que todo procedimiento administrativo consta de 3 fases: inicio, sustentación y decisión. Cada una de estas sanciones establecidas en el régimen disciplinario de los docentes tiene su procedimiento administrativo propio. Sanciones del procedimiento disciplinario. Una sanción es una decisión tomada por la autoridad pública o privada como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria, en perjuicio de la persona humana o jurídica a la que se le atribuye la responsabilidad por incumplimiento. El reglamento del ejercicio de profesión docente, artículo 153, menciona que las sanciones disciplinarias aplicadas a los miembros del personal docente son: amonestación. Esta puede ser oral o escrita. Suspensión temporal del cargo, destitución para el ejercicio de la profesión docente. En cuanto a las amonestaciones, tenemos que una amonestación oral consiste en la represión que hace el supervisor inmediato en el lugar del trabajo al docente, objeto de la sanción. Es causa de amonestación oral el retardo injustificado en el horario de trabajo. Amonestación escrita consiste en la represión que hace por escrito el funcionario de mayor jerarquía dentro del servicio o plantel al docente objeto de la sanción. Es causa de amonestación escrita 3 amonestaciones orales en el término de 1 año. Suspensión de cargo consiste en la privación temporal de su ejercicio sin remuneración ni consideración de tiempo de servicio. Destitución de cargo consiste en la separación definitiva del cargo que venía desempeñando el docente para el servicio durante un periodo de 3 a 5 años por decisión motivada del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Existen problemas de carácter socioeconómico. Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿qué es un procedimiento socioeducativo? Se refiere a cualquier situación social que afecte de manera negativa el rendimiento académico. ¿Cómo se identifica? Por medio de un diagnóstico, el cual es un proceso mediante el cual se especifican las características del contexto, las interacciones de los autores sociales y la existencia de problemas o situaciones susceptibles de modificación cuyo resultado facilita la toma de decisiones para intervenir. ¿Cómo se priorizan las problemáticas socioeducativas? Preguntándonos cuáles son los problemas prioritarios. Para ello debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedería si no existiera nada? ¿Cuál es el grado de prioridad y el impacto de esta necesidad? El tratamiento de los problemas puede reportar beneficios significativos. Las posibles soluciones de los problemas socioeducativos en las instituciones educativas, el administrador o administradora, en beneficio de las mismas organizaciones, puede buscar, analizar e implementar diversas estrategias que sean efectivas para la resolución de los problemas que se le presente en el clima de la institución, así como evaluar los resultados obtenidos, todo esto con el fin de que no se vea afectado el adecuado desempeño tanto de los estudiantes, personal y centro educativo. El conocer e implementar adecuadamente las formas de solucionar problemas permite a la dirección tener un mejor control en el clima y vida de las personas que interactúan en la institución, solucionando asertivamente y con ello generar aspectos positivos
para el centro educativo. Para establecer la priorización de los problemas debemos realizar como primer paso el diagnóstico, que es un procedimiento ordenado sistemático para conocer y establecer de manera clara una circunstancia a partir de observaciones y datos concretos, utilizando técnicas de recolección de datos, que son estrategias que sirven para el investigador recolectar información. Su aplicación depende directamente del tipo de estudio que se desarrolle. Las más usadas son la observación, la entrevista y la encuesta. Debemos recordar que un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. Esto nos conlleva a detectar el problema y elaborar el plan de acción, lo cual constituirá el proyecto de intervención educativa. Para la estructuración del plan de acción, que representa una acción de planeación con formalización mínima, tenemos que Cox en el 2003 propone 5 elementos para configurar un plan de acción. Primero, el resultado esperado, que es la meta. Segundo, la actividad o actividades. Tercero, el responsable de cada actividad. Cuarto, el costo y recursos. Quinto, el tiempo de realización. Ahora pasamos a definir lo que es un proyecto de intervención socioeducativa. Es un plan, acción o propuesta creativa y sistemática ideada a partir de una necesidad a fin de satisfacer dicha carencia, problemática o falta de función para obtener mejores resultados en el rendimiento escolar. Los dos objetivos fundamentales para este proyecto de intervención socioeducativa son prevención y la inclusión. Es importante mencionar que la propuesta de intervención socioeducativa es una estrategia que planea y actúa profesionalmente y permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica profesional, mediante un uso de indagación-solución constituido por la siguiente fase. Fase de planeación, fase de implementación, fase de evaluación, fase de socialización y difusión. La fase de planeación comprende los momentos de elección de la problemática, la construcción del problema generador, de la propuesta y el diseño de la solución. Fase de implementación. Comprende los momentos de aplicación de las diferentes actividades que constituye la propuesta de intervención socioeducativa y su reformulación o adaptación en caso de ser necesario. Fase de evaluación. Comprende los momentos de seguimiento de la aplicación de las diferentes actividades que constituye el proyecto y su evaluación general. Fase de socialización-difusión. Comprende los momentos de socialización, adopción y recreación. Esta fase debe conducir al receptor a la toma de conciencia del problema, origen de la propuesta, despertar su interés, invitarlo a su ensayo y promover la adopción de la solución diseñada. Un estudio de caso en la organización escolar es un método de estudio que se emplea para realizar investigación de procesos sociales y educativos y comprende diversas acciones que deben realizarse de manera organizada y sistemática para copiar información, proceder al análisis e interpretar de la misma posibilidad así la comprensión del proceso, para finalmente construir una explicación que genere conocimiento teórico. El estudio de caso es una técnica en la cual se desarrollan habilidades tales como análisis, síntesis y evaluación de la información. Se desarrolla también el pensamiento crítico, que facilita no solo integración de los conocimientos de la materia, sino que también ayuda a generar y fomentar el trabajo en equipo y toma de decisiones, además de otras actitudes como la innovación y creatividad. El proceso de elaboración de estudio de caso, en este caso vamos a mencionar los elementos. Tenemos el diseño de caso, recolección de información, análisis de información, desarrollo de informe de estudio de caso y la diseminación y reuso. El diseño de estudio de caso es el plan de acción a seguir, donde se especifican la orientación y el enfoque del caso, los procesos de recolección y análisis de información con el fin de conferir mayor fiabilidad y validez al caso. Recopilación de información. Ayuda a responder a las preguntas planteadas al inicio del caso.
La recolección de información no es un procedimiento lineal, sino el resultado de la interacción permanente entre las preguntas definidas y la experiencia que se está analizando, es decir, las preguntas pueden ser reformuladas a medida que avanza en el caso. Análisis de la información. El objetivo principal en la fase de análisis es depurar y tabular la información recogida, confrontándola de manera directa con las preguntas iniciales del caso. Redacción del informe. Escribir el informe del estudio de caso significa llevar sus resultados y hallazgos a un cierre. En general, se recomienda redactar el caso teniendo en cuenta la audiencia del mismo, utilizando un lenguaje claro y simple de forma que pueda ser comprendido por personas externas al mismo. Escribir párrafos cortos, incluir citas y referencias cuando sea pertinente y reconocer la participación y el esfuerzo de los individuos o equipos que hicieron posible el análisis y documentación de sus procesos. Diseminación puede realizarse mediante publicaciones, páginas de internet, cursos, conferencias y seminarios. Esta consiste en transmitir a los interesados los hallazgos y las lecciones aprendidas producto de la investigación. Para finalizar, me despido con la siguiente frase. La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Espero que se haya comprendido el tema. Gracias por su atención. Feliz tarde.